Pues, amén. Por ahí se han conectado algunos más. Bienvenidos. Vamos a empezar hoy. Y bueno, para empezar el estudio, estaba pensando en la semana que ya empiezan las clases, ya pronto empiezan las clases, ya se están preparando los papás, ya se están preparando las familias. Muy pronto niños y jóvenes de todo el país van a regresar a aulas virtuales o por televisión o por como sea. Y muy pronto, si Dios lo permite, se regresará físicamente a las escuelas. Así que empecemos hablando un poco de los estudiantes. A lo largo de la vida de un estudiante tiene que realizar diversas pruebas. Esas pruebas son exámenes y esos exámenes tienen un objetivo. Y ese objetivo es evaluar el conocimiento del estudiante. Alguien podría decir, o algún estudiante podría decir, eso yo ya lo sé, ¿no? Pero no es hasta que se hacen los exámenes y se evalúa al alumno, es que verdaderamente el profesor puede calificar el avance y el desempeño del estudiante. Sin los exámenes no sería posible calificar a una persona y decir si verdaderamente sabe lo que dice que sabe. De la misma manera, muchos de nosotros pues, nos decimos cristianos y Dios enviará pruebas a nuestra vida, permitirá que pasen algunas cosas en nuestra vida. Esas cosas son personalizadas, no son generales. Están medidas en tamaño, en peso, exactamente cortadas para nosotros. Y todos queremos salir aprobados en un examen, ¿no? Pero ya en medio del examen, en medio de la prueba, es cuando las cosas comienzan a ponerse, pues verdaderamente color de hormiga, ¿no? Como se dice coloquialmente. En el estudio de hoy vamos a ver los versículos de Santiago, del 2 al 12, y vamos a ver 3 puntos que ya aparecen en su pantalla. El primero es la meta en las tentaciones, el segundo es la ayuda en las tentaciones, y luego la bendición en las tentaciones. Vamos a leer el texto. Abran sus Biblias en Santiago 1 y vamos a leer del 2 al 12. Bueno, yo estoy leyendo la versión Reina Valera. La versión que tengas debe ser muy similar. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Estos son los versículos que vamos a estudiar el día de hoy y esas son las partes en las que dividí el estudio. La primera parte es la meta en las tentaciones. Las tentaciones tienen una meta, las pruebas tienen una meta. Y ahora vamos a ver más detalladamente de qué se trata, ¿no? El texto comienza diciendo, hermanos míos. Nuestro ya conocido Jacobo
o Santiago. Como les dije, esporádicamente en el estudio voy a decir Jacobo o Santiago, es la misma persona. Jacobo es quien escribió esta carta. Entonces, empieza diciendo hermanos míos. Este es un vocativo, le llaman, es una forma de llamar la atención a alguien. Acuérdense que las cartas eran leídas. Entonces llegaba la persona que iba a leer la carta y decía, hermanos míos, y todo el mundo pues, tendría que voltear a ver, ¿no? Les están llamando. Pero quiero hacer una pausa aquí porque quiero sacar algo que está en mi pechito, que ya he platicado muchas veces con Cheli. Hay una corriente hoy en día que raya en lo absurdo. Le llaman lenguaje incluyente. Seguramente habrán escuchado de esto. El gobierno lo usa, los institutos contra la no discriminación lo usan. En el Instituto Nacional de las Mujeres de nuestro país hay un manual de comunicación no sexista. Les voy a leer lo que dice. Está un poco enredoso, pero les voy a leer esto. Es pequeño. En las sociedades patriarcales, el lenguaje está plagado de androcentrismo, que se manifiesta en el uso masculino como genérico, lo que produce un conocimiento sesgado de la realidad, coadyuvando a la invisibilidad y la exclusión de las mujeres en todos los ámbitos. Fin de la cita. Y se dedican a hacer un manual completo de esto. Pero ¿qué significa todo este lenguaje rebuscado cuando dicen sociedad patriarcal, androcentrismo? Todas estas palabras tienen que ver con algo. Ellos dicen que cuando alguien usa la palabra genérica como hermanos, está contribuyendo al machismo, está dejando fuera a las mujeres, está exaltando al hombre, está haciendo que las mujeres sean invisibles. Y hoy en día la comunicación se ha vuelto tan mala y tan pesada que hoy escuchamos decir colegas y colegos, diputados y diputadas, mexicanos y mexicanas. Es cansada la comunicación de esa forma. En la Real Academia de la Lengua Española reconoce que hay algo que se llama economía del lenguaje. En español, en griego y en todos los idiomas existen unas formas neutras de llamar a un grupo. Por ejemplo, si yo les digo, ellos son mis hijos, Rodrigo y Regina, o solo les digo, ellos son mis hijos, yo no estoy dejando fuera a Regina. No es que Regina sea invisible. Lo que estoy haciendo es llamarles en forma general. Por ejemplo, si les digo, amigos míos, aquí hay hombres y mujeres reunidos. No estoy dejando fuera a las mujeres. Lo que les estoy diciendo es que si Santiago hubiera escrito esta carta en estas fechas, ya le hubieran dicho machista, promotor de la discriminación, ya estuviera gente a lo mejor fuera de su oficina gritando muera el patriarcado. No se trata de machismo, se trata de economía del lenguaje. Es como cuando nosotros usamos la palabra hombre en general, decimos el hombre es pecador. Bueno, no quiere decir que la mujer no peque, lo que quiere decir es que la humanidad en general es pecadora. Hombres y mujeres son igualmente valiosos ante Dios. Dios los creó a su imagen y semejanza y cada uno tiene diferentes roles. Entonces, mis hermanos y hermanas, no es cierto. No hay necesidad de caer en esto. El machismo, desde luego que es malo y lo condenamos totalmente, es un pecado, porque lleva a exaltar a una persona por encima de los demás y esto no comulga con nuestras creencias. Pero no caigamos en este tipo de cosas porque el problema no es el lenguaje, el problema es el corazón. El problema es el corazón tanto del feminista como del machista que tratan de pelear por algo que no tiene sentido. Entonces, si Jacobo dice, hermanos míos, amigos, no está dejando fuera a nuestras hermanas, ni son invisibles nuestras hermanas. Pero bueno, dicho esto, que lo tenía que decir porque últimamente está pegando mucho, inmediatamente después dice Jacobo o Santiago, tened
por sumo gozo. Y esta palabra tened por sumo gozo, lo subrayé en amarillo y rojo. Lo que vean subrayado en amarillo y rojo son imperativos, son órdenes, son mandatos de Dios. Y este es un mandato de Dios. Dice, tened por sumo gozo. Y yo me imagino por un momento a esta gente escuchando la carta, que les dicen, hermanos míos, consideren ponerse muy alegres. Y todos está ahí bien. Pero luego dice, cuando os halléis en diversas pruebas. Y ahí es cuando, yo creo que incluso a lo mejor algunos habrá volteado y le habrá dicho, mi hermano, ¿leíste bien? Sí dice ahí cuando estés en diversas pruebas, porque no me checa, ¿no? Me checa, pero no me cuadra, dirían algunos. Y es que este es tener por sumo gozo, es un mandato que implica considera seriamente. Este tener es la misma palabra que vimos cuando estudiamos Filipenses cuando vimos pérdidas y ganancias. Es aquello que estimaba Pablo como basura, sus títulos y demás, es la misma palabra. De tal suerte que aquí dice, consideren ponerse alegres profundamente y considérenlo cuando estén en medio de diversas pruebas. ¡Wow! O cuando estén pasando por diversas pruebas. No es la primera vez que aparece, o sea, esto no es la primera vez que aparece en la Biblia. La Biblia nos manda a ponernos alegres en diferentes pasajes y específicamente vamos a encontrar muchas similitudes entre la carta de Santiago y las enseñanzas del Señor Jesús. Miren, por ejemplo, en Mateo 5, del 11 al 12, ¿qué es lo que dice el Señor en las bienaventuranzas? Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. El mandato no es demándalos, no es quéjate, no. El mandato es gozaos y alegraos. Es una orden. Y la verdad es que se burlen de ti, que te persigan, que hablen mal de ti, como que no causa mucho gozo, pero el mandato es gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Y entonces vemos que el mandato no es nuevo, alegrarnos en medio de problemas o complicaciones, ¿no? Y aquí vamos a pasar al versículo 3, perdón, seguimos en el versículo 2 cuando dice, os halléis en diversas pruebas, y ahora sí el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y aquí vamos a hacer inmediatamente unas anotaciones. Vemos en la pantalla que yo puse pruebas en azul y puse pruebas en verde. Casi no se ve, pero ahí se los encerré. Los traductores decidieron poner pruebas y prueba como una misma palabra. Sin embargo, no son la misma palabra. Y esto es muy importante que lo tengas en cuenta y que lo apuntes en tu Biblia porque vale la pena que consideres esto. Cuando Santiago dice, cuando os halléis en diversas pruebas, esta palabra pruebas quiere decir tentaciones. Y la segunda palabra prueba quiere decir examen, probar la genuinidad de algo. No sé si lo dije bien. La autenticidad, creo que lo puedo pronunciar mejor. Probar la autenticidad de algo. Así como los metales eran pasados por fuego para probarlos y quitar las impurezas, a ese tipo de prueba se refiere. Hoy en día el oro, por ejemplo, ya no es probado con fuego, pero sí con medidas extremas también. Por ejemplo, una de las formas de probar el oro es poniéndole unas gotitas de ácido nítrico. Pero este ácido nítrico es altamente corrosivo y puede ocasionar graves quemaduras a los seres humanos. Si el oro se pone verde con esas gotitas, entonces no es auténtico. Si se pone blancuzco, no es auténtico.
Pero si no cambia, aun cuando le pongan las gotitas, quiere decir que esa pieza es de oro de verdad. Esta palabra prueba a eso se refiere. Entonces, lo que está diciendo el texto es que nuestra fe, tu fe, va a ser probada para que conozcas si es auténtica. Si de verdad dices que eres cristiano, tu fe va a pasar por un examen de autenticidad. Y ese examen de autenticidad producirá paciencia. Pero antes de llegar a esto, quiero que veamos un texto que nos va a dar mucha luz acerca de cómo enfrentar las pruebas. Por favor, busca en tu Biblia Lucas 4. Vamos a leer Lucas 4 y quiero que señalemos ahí algunas cosas. Sí, por favor me puede avisar algunos, 1, 2, cuando ya estén en Lucas 4 para que podamos leerlo todos. Listo. Gracias, Irma. Listo. Gracias, Sofía. Muy bien, ya que estamos ahí, vamos a leer y voy a ir haciendo anotaciones en la pantalla para que luego las repasemos. Dice el versículo 1, Jesús, lleno del Espíritu Santo, y es lo primero que voy a señalar, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Me voy a detener aquí y ya señalé 3 cosas. El Señor estaba lleno del Espíritu Santo. Así es como volvió del Jordán cuando fue bautizado. Y fue llevado por el Espíritu al desierto 40 días, una gran cantidad de tiempo. Y era tentado por el diablo. Esa palabra tentado que encerré ahí es la misma palabra que Santiago usa cuando estés en tentaciones. Dice que el Señor no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Y esto lo subrayé, lo encerré más bien, porque es importantísimo que tomemos en cuenta que el diablo aparece usando la herramienta de la tentación cuando estás más débil. El Señor tuvo una tentación real. Él era 100% hombre, por lo tanto tuvo hambre. Y todos hemos tenido hambre, pero les aseguro que no un hambre después de no comer 40 días. Eso es tener hambre en serio y no había comido nada. Esta tentación que es real viene cuando somos más débiles. Y repito, la tentación es la herramienta que Satanás usa para hacernos caer. Él te quiere destruir. Entonces, él te va a atacar en medio de una gran necesidad. Te va a atacar en medio de una gran debilidad. ¿Escuchaste bien? Cuando estés más débil es cuando va a venir la tentación. No antes y no después. Hasta que tengas una necesidad muy fuerte. Puede ser, hermanos, cuando estés solo, cuando estés de viaje, puede ser cuando nadie te vea, puede ser cuando llegue la noche y todos estén dormidos, puede ser cuando estés enfermo, puede ser cuando tus seres queridos estén enfermos. Escucha esto, puede ser cuando estés decepcionado, cuando estés triste, cuando tengas hambre, cuando tengas sed. El susurro de Satanás siempre va a ser duda de Dios. Él te va a llevar a dudar de su fidelidad y te va a llevar a dudar de su palabra, duda de la existencia de Dios. O como decía la esposa de Job, niega a tu Dios, maldice a tu Dios y muérete. Eso le dijo, qué fuerte.
Pero si te das cuenta, dije susurro, o sea, él va a susurrarte, él no te va a atacar frontalmente. Él es más sutil y más inteligente que tú. Es más, puede ser que ya estés en medio de una prueba, de una tentación y no te hayas dado cuenta hasta que has caído. Entonces, mira, vamos a seguir leyendo el texto, versículo 3. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esa piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo, dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y el diablo le llevó a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado la tentación, él se apartó de él por un tiempo. Miren, la respuesta de Jesús ante la tentación está en el versículo 4. Dijo, lo encerré ahí, escrito está. Luego, en el versículo 8, escrito está. Satanás, al ver que el Señor estaba respondiendo con la palabra de Dios, con el conocimiento de la palabra de Dios, entonces quiso manipular la palabra de Dios. Él cita 2 salmos que están incompletos, están fuera de contexto y además que retan a Dios. Esto es insolente, por lo tanto está equivocado. Finalmente, el Señor responde otra vez con la palabra de Dios bien aplicada y dice, no tentarás al Señor tu Dios. Y entonces vemos cómo o cuáles son las claves por las cuales el Señor Jesús salió de esa tentación. Y salió de la tentación con la llenura del Espíritu, versículo 1, y a pesar de que la prueba era real y era muy difícil, la palabra de Dios lo mantuvo firme. Y entonces el diablo se apartó de él, pero esto sí es un poco chistoso porque dice, por un tiempo, es por una temporada. Sin duda regresó, sin duda seguirá tratando de hacer de las suyas. Pero fíjense cuál es nuestra esperanza. Nosotros, cuando creímos en Cristo, que Cristo murió por nosotros, que Él resucitó al tercer día, que subió al cielo, que un día regresará. Cuando creímos en el Evangelio, que el Señor perdonó nuestros pecados en esa cruz, entonces fuimos sellados con el Espíritu Santo, el Espíritu de la promesa. Todos aquellos que han creído cuentan con el Espíritu Santo morando en sus corazones. Y la palabra de Dios, que es la segunda herramienta del Señor, la tienen en sus manos, son sus Biblias. Hay que conocerla. Sin el conocimiento de la palabra de Dios, no vamos a poder salir. Si tú tienes una Biblia y tienes al Espíritu Santo, básicamente lo tienes todo. Las tentaciones no las podrás vencer con tus propias fuerzas. Solo las podrás resistir con el poder del Espíritu y de la palabra de Dios. Así que yo te invito a que uses tu Biblia para enfrentar estas batallas de todos los días, por cierto. Pero regresemos al texto de Santiago. Era muy importante que viéramos esto porque son las herramientas con las que cuenta un cristiano para poder enfrentar estos problemas. Entonces vemos que, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Qué quiere decir esto?
Bueno, la primera palabra subrayada aquí es paciencia y la subrayé 2 veces, pues, se repite. Esta paciencia no es la paciencia como nosotros la conocemos. Para nosotros ser paciente, ¿qué sería? Así como estar sentados en un lugar esperando a que a lo mejor llegue un amigo, y híjole, ya es tarde. O esperando a que la señora se termine de poner bella, híjole, ya se tardó. O esperando a que llegue el médico, por ejemplo, y decimos, bueno, eso es paciencia. Pues no. La paciencia bíblica no tiene nada que ver con la paciencia de la que estamos hablando. Esta palabra paciencia es mejor entenderla en su implicación como perseverancia, como resistencia. Quiere decir que la prueba de vuestra fe nos hará más resistentes, nos hará más persistentes. Y esta perseverancia tiene una meta final, que alcancemos la madurez, que seamos cabales, que seamos íntegros, que lo que hagamos, que lo que decimos, que lo que creemos y que lo que pensamos coincida perfectamente. Eso es madurez. Y lo que nosotros debemos apreciar entonces en medio de la prueba es el resultado. No nos gozamos de estar enfermos. No nos gozamos de que el médico nos dictamine cáncer. No nos gozamos de eso. No somos masoquistas. Nos duele. Y desde luego que no lo queremos. Desde luego que no es deseable pasar por eso y que no es deseable para nadie. No es que estemos locos y digamos, a ver, entonces consideremos el sumo gozo cuando estemos en diversas pruebas. No nos gloriamos de la prueba. Estar en una prueba, estar en medio de la tentación, no es lindo. Nos gloriamos del resultado. El resultado es que nos parezcamos más al Señor Jesús. El resultado es que seamos maduros, que seamos íntegros, que perseveremos, que seamos más resistentes, que nuestra fortaleza interior sea mejor que ayer. Ese es el resultado, esa es la meta en las tentaciones y ese resultado que debemos buscar, ¿no? Que buscamos. Algo que pasa muy común en el libro de Santiago, por lo práctico que es, debo decirles, es que hay mucha gente que puede tomar el libro como si fueran proverbios. No son proverbios. El siguiente versículo no se sale del tema. Miren qué dice el siguiente versículo. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Jacobo se adelanta a sus lectores, que seguramente no eran diferentes a nosotros, y dirán, a ver, yo creo en el Señor, tengo mi Biblia, o tengo las escrituras en ese momento, ¿y qué hago? Si no sé qué hacer, ¿acaso eso no es angustiante? ¿No te ha pasado alguna vez? Yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez. O sea, sí creo, sí he creído, yo sé en lo que he creído y también tengo en mi Biblia y aún así no sé qué hacer, no sé cómo librarla, no sé cómo pasar de esta. Por eso Jacobo dice, si alguno tiene falta de sabiduría, ¿sabiduría para qué? Para pasar la prueba. ¿Sabiduría para qué? Para saber qué hacer en la prueba. ¿Sabiduría para qué? Para saber cómo me voy a poner gozoso si no sé cómo ponerme gozoso. El profeta Daniel dijo, bendito sea Dios porque tuyos son la sabiduría y el poder. Es parafraseado. Y lo ven en Daniel 2:20. Dios es el dueño de la sabiduría. Es el proveedor de la sabiduría. Él es sabiduría y poder. Él la tiene. Y la respuesta es, y si a alguno le falta sabiduría para pasar esta prueba, pídala a Dios. ¿Se acuerdan que al principio les dije en amarillo con rojo los mandatos? Esto es un mandato. Pídala a Dios. Es una orden. No es opcional.
Bueno, y dices, ¿y por qué pediría sabiduría? Bueno, pues es inteligente pedir sabiduría. Si consideramos que estamos en medio de un examen, no queremos reprobar el examen, ¿verdad? Es más, no sabemos si va a haber extraordinario. No sabemos incluso si es nuestro último examen. Creo que es muy importante que los aprobemos todos. Entonces, dice, pide sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Y en este pedir está en uno de los ejercicios que debemos hacer siempre como cristianos, que es la oración. Esto no puede separarse de tu comunión con el Espíritu, del estudio de la Biblia y por supuesto la oración. Dios te dará abundantemente y sin reproche. Dios no te va a decir, ay, otra vez, ¿de verdad? Ayer me pediste sabiduría, ¿otra vez? No, Dios no es como nosotros. Dios no es así. La sabiduría que necesitas para resistir en medio de la tentación, solo tienes que pedirla. Pero muy importante, mira qué dice Jacobo, pero pida con fe. Y esto también es un mandato. Pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Es como poner un corcho del mar. Se va a ir de un lado a otro, sin rumbo fijo. Es importantísimo pedir con fe. Mira, mira que dice, ¿por qué? No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Quien tal haga que dude. Lo que está diciendo Jacob aquí es, no creas que si vas dudando vas a recibir algo. Date cuenta cómo él ha llevado a la audiencia. Primero les dice, alégrense, y luego les responde, porque vas a estar más maduro, vas a ser íntegro. Y luego la gente puede decir, pero no sé qué hacer. Entonces Jacobo dice, bueno, pide sabiduría. Y ahorita es, ¿cómo la pido? La respuesta a cómo la pido es con fe. Tienes que pedir con fe. Dice el autor de Hebreos, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. No pienses que si dudas recibirás algo. Si no le crees a Dios, no recibirás nada de Dios. Si dudas de su palabra o no crees lo que la Biblia dice, no recibirás nada de él. Así que no te asombres, porque nunca has creído. No se puede creer a medias. No se puede decir, sí creo en Dios, pero no en los milagros de Jesús. No se puede decir, sí creo en la Biblia, pero eso de la creación en 6 días, ay, como que es una historia contada para niños. No se puede decir que crees en Dios y pensar que somos producto de una casualidad cósmica. No puedes orar a Dios pidiendo sabiduría y pensar que Él no te la va a dar. Así como, ay, no, igual y no me la da. Si no confías en Dios así como un niño, no podrás agradar a Dios. Debes orar y creer que Él existe, que Él te escucha, que Él te ama, que Él ha mandado esta prueba para tu bienestar. Dios no nos va a mandar nada malo. Debes creer que Él no te haría ningún daño y debes confiar ciegamente en Él por amor. Este es el mandamiento, esa es la postura de no dudar. La pregunta es, ¿crees en las Escrituras? ¿No crees en Dios? ¿Le crees a Dios? ¿Crees en sus promesas? Es muy importante eso, ¿eh? Analízalo, igual te lo dejo de tarea para tu reflexión en la semana. No conseguirás nada si dudas. Dice, dice algo que es muy importante aquí, donde el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En realidad, en el original no hay un punto entre el versículo 7 y el 8. Es una línea corrida toda aquí. Es una misma oración. Por lo tanto, Jacobo dice más o menos así, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor, siendo un hombre de doble ánimo e inconstante en todos sus caminos. Y aquí vale la pena que notemos otra cosa. Fíjense qué hermoso el texto. Versículo 5. ¿A quién le vamos a pedir sabiduría? A Dios. ¿Y quién nos va a dar?
El Señor. ¿Y quién es el Señor? Lo vimos en el versículo 1. Siervo de Dios y del Señor Jesucristo. La sabiduría la pido a Dios y la recibo por medio del Señor Jesús. Esta es una evidencia también de la deidad de Cristo. Si Cristo no fuera Dios, no podría dar sabiduría, pero Él la da. Y el texto está ahí. Y nadie lo ha modificado, y muy poca gente a lo mejor lo ha visto y se ha metido a escudriñar esto. Pero pídala a Dios, es a Dios y la recibimos del Señor. Bueno, no quería dejar pasar esa anotación. La vamos a ver más adelante también. Luego dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Parece ser que aquí hay algo raro, ¿no? O sea, como que esto empieza una bola de contradicciones. Algunas Biblias han tomado la decisión de separarlo, pero es que Santiago no ha cambiado de tema. Sigue hablando de lo mismo. Y entonces tú dices, ¿y qué tiene que ver esto de el hermano humilde en su condición? Esta bola de contrastes. Aparte, ¿cómo está eso de que el pobre se enorgullezca en su humildad? Bueno, les voy a decir de qué se trata. El Señor dijo, bienaventurados los pobres. Otra bienaventuranza, ¿se acuerdan que vimos uno al inicio? Esta es otra, bienaventurados los pobres. ¿Por qué? ¿Qué significa? Significa tu bancarrota espiritual y física también. ¿Y por qué los pobres pueden enorgullecerse o gloriarse en su exaltación? ¿Sabes por qué? Porque cuando eres pobre, física o espiritualmente, no tienes nada a que aferrarte. Acudes a Dios, que estamos hablando de cómo cumplir el mandato de pedir con fe. Acudes a Dios sin aferrarte a las cosas de este mundo. Hoy lo veíamos en la predicación del pastor en la mañana. Cómo las cosas materiales pueden adueñarse de nuestro corazón y cuando las cosas materiales u otras cosas en nuestra mente ganan nuestro corazón, entonces corremos el riesgo de aferrarnos a ellas y ya no pedir con fe. Ya no confías tanto en Dios, sino en tu cuenta bancaria. Ya no confías tanto en Dios, sino en tus negocios. Por eso el hermano humilde puede enorgullecerse o puede gloriarse, como dice aquí en su exaltación. Pero ¿qué pasa con el rico que tiene más problemas? El rico dice, porque el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Y por rico, desde luego que tiene que ver las cosas materiales, pero también pueden ser otro tipo de cosas que pueden estar ganando tu corazón y que hacen que tu dependencia no sea total a Dios y que entonces no pidas con la fe que debes pedir. Cuando reconoces tu incompetencia, tu pobreza espiritual, tu falta de sabiduría, entonces no te queda más que depender del Señor. Te reconoces débil. Toda tu confianza la pones en Dios. Por eso el hermano humilde puede gloriarse. Y no es pecado, porque se gloria en el Señor, que es lo único y lo más valioso que tiene. Entonces, nuestro llamado hoy es buscar desesperadamente también depender del Señor, declararte en bancarrota espiritual y decirle, Señor, quítame 1 gramo de autosuficiencia, quítamelo, yo no quiero ser así. Sobre todo porque no nos ayuda y no nos va a ayudar. Entonces, esta es la ayuda que nosotros recibimos, el punto 2, la ayuda en las tentaciones proviene de Dios. Debemos pedir y debemos pedir con fe, sin dudar. Ya para cerrar entonces, vamos a ver el último versículo, que es el versículo 12, que dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Eso es muy importante, miren por qué.
Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Ese es el versículo 1. Por eso lo puse ahí. Versículo 1 que vimos hoy. Es el 2 en sus Biblias. Dice, pruebas. Estas pruebas, ¿se acuerdan que les dije que eran tentaciones? Bueno, pues en el versículo 12 la podemos ver con toda claridad. Ahí está la tentación. Es la misma prueba, es la misma tentación, es la misma palabra. Y luego dice, sabiendo que la prueba, esta prueba, ¿se acuerdan que vimos que es un examen? Bueno, pues aquí está la prueba. Y luego esta prueba produce paciencia. Esta palabra paciencia es la misma que dice acá soporta. ¿Se acuerdan que les dije que paciencia era resistencia y perseverancia? Bueno, pues de alguna manera, teniendo el conocimiento de las palabras que hemos estudiado hoy, podemos decir, bienaventurado el varón que persevera en la tentación, porque cuando haya sido aprobado, esto es, la prueba ya terminó, pasaste el examen, me ponían a mí una carita así, algo así me ponía mi maestro. Recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y esto es gloriosísimo también. Dos cosas. Primero, dice Dios, en el griego en original dice que el Señor, otra vez, el Señor Jesucristo, que es Dios, por eso está bien también, ha prometido a los que le aman. ¿Y por qué es sumamente glorioso decir a los que le aman? Porque Jacobo pudo decir a los que le obedecen, Jacobo pudo decir a los que cumplen los mandamientos, Jacobo pudo decir a los que piden, Jacobo pudo decir a los que pasan las pruebas, no, a los que le aman. ¿Por qué a los que le aman? Porque esta corona de la vida no la ganamos nosotros con nuestros méritos, no la ganamos nosotros con nuestros esfuerzos. La corona la prometió y la da gratis. Cuando nosotros podemos confiar ciegamente en Él y entregarle toda nuestra vida por lo que Él es, por lo que Él hizo con nosotros. Y entonces cuando le amamos, es cuando le obedecemos sus mandamientos. Jesucristo dijo, el que me ama guarda mis mandamientos. Pero entonces no es la obediencia, sino el amor el que debe movernos a todo lo demás, ¿no? Y si le amamos, tampoco podemos gloriarnos porque la palabra de Dios dice que si le amamos es porque Él nos amó primero. Entonces, mis hermanos, somos estudiantes en esta vida, somos alumnos, somos discípulos y toda nuestra vida va a ser un examen probablemente doloroso de principio a fin, intenso de principio a fin, y no se va a acabar hasta que el Señor regrese. Estos exámenes o estas pruebas, en estos exámenes, en estas pruebas, Dios va a probar nuestra fe, porque es para nuestro beneficio. Si alguno no sabe cómo pasarlos, si alguno no sabe qué hacer, pida sabiduría. Dios da abundantemente y sin reproche. Pida con fe y sin dudar, y el Señor se la dará, seguramente. En ustedes mora el Espíritu Santo si han creído que Jesucristo es su Señor, y en sus manos tienen su Biblia y la palabra de Dios, y podemos orarle al Señor todos los días, y debemos hacerlo en cada momento y sin cesar. Amemos a Dios por sobre todas las cosas y confiemos ciegamente que la corona de la vida la tenemos ganada por lo que hizo Cristo en la cruz. Mis hermanos, ese es el estudio de hoy. Las preguntas que yo pongo aquí sobre la mesa es, ¿has aprendido el propósito de las pruebas? ¿Has aprendido qué hacer en medio de la tentación? ¿Cómo puedes salir bien aprobado en este examen? Me gustaría escucharles, que creo que en lo personal me ha servido mucho, como siempre, ¿no? Estudiar y dedicarle tiempo a la palabra de Dios y desentrañar todo esto, ¿no? Les escucho. ¿Alguien quiere participar voluntariamente? Si no, luego va a ser obligadamente. Es cierto. A ver si ya los puedo ver. Ay, ¿no están sus cámaras? Yo. Adelante, hermana.
Realmente, fíjese, este tema qué tan interesante es porque justamente es en las pruebas donde es probada nuestra fe, valga la redundancia, y sin fe pues no vamos a agradar a Dios. Hay ocasiones que siempre que estamos pues en abundancia, en bonanza, pues no nos acercamos al Señor y es cuando más decimos que nuestra fe está como que firme, pero apenas se nos tambalea, perdemos el trabajo, perdemos la salud, perdemos la estabilidad en la cual tenemos realmente nuestra confianza, es entonces que ahí nos acordamos de Dios y es ahí que muchas veces la prueba no la pasamos porque realmente nuestra fe tambalea. Y qué importante, como decía usted en un principio, con los alumnos que ponía ese ejemplo, ¿no? Van a entrar a la escuela y piensan que ya se saben todos los conocimientos, pero no es hasta que realmente se aplica la prueba, si realmente la pasaste. Y ahí viene también esa parte del que quiera estar firme, pues cuidado, porque muchas ocasiones estas pequeñas tribulaciones, y digo pequeñas porque la vida finalmente es un breve momento para la vida eterna, pues nos pueden tambalear. Entonces, pedirle mucho en oración al Señor por nuestra fe y que realmente nos mantengamos firmes. Y como dice Santiago, si necesitas pedir sabiduría al Señor, cómo mantenerte, Él te la da y abundantemente y se la puedes pedir una y otra vez. Y realmente cuando venga la prueba, recordar siempre que hay una promesa del Señor, que no nos va a venir nada que no podamos soportar cuando estamos con Él. Finalmente Él ya pagó en la cruz por nosotros y Él ya pasó la prueba por nosotros. Debemos de recordar eso siempre. Eso sería mi hermano. Amén. Muchísimas gracias, hermanita. Y sí, pruebas a cada momento, ¿no? Sí. Y quiero saludar a mi abuelita. Hola, abuelita. ¿Está conectada? Dios la bendiga, abuelita. Qué gusto verla. Qué gusto que nos acompañe. Ahí me saluda también a mi abuelito Rich. Qué emoción. Estoy muy contento de ver a mi abuelita aquí. Regina, ¿ibas a hablar? ¿No? ¿Ya se escucha? Sí. Yo me quedo con que sin el conocimiento de la Biblia que yo entendí que no somos nada, que no podemos tomar las decisiones correctas, que necesitamos la sabiduría de la Biblia para poder saber las decisiones que vamos a tomar, que estar en medio de la tentación dijiste que no era lindo, que nuestra mente es parecernos al Señor Jesús y que debemos aprobar ese examen que nos están dando. Así es. Tengo dudas, ¿se las puedo decir? Claro. ¿Qué duda tienes? ¿Qué es el machismo y los cabales? El machismo. El machismo es una corriente o es una forma de pensar que hace, ¿cómo decirte? Es una forma de pensar que lleva a los hombres a sentirse superiores a las mujeres. Como antes que decían que las mujeres no podían ir a la escuela. Exacto. Que limita, ¿no? Limita muchas cosas, pero sobre todo que exalta al hombre por encima de la mujer. A la mujer la minimiza, la pisotea, la tiene hacia abajo. Pero nosotros sabemos por la palabra de Dios que los hombres y las mujeres son iguales de valiosos ante Dios, aunque con roles diferentes. Está raro que digan colegas y colegos. Colegas y colegas, sí. Y Cabales también me preguntaste. Cabales quiere decir íntegros. Quiere decir de una sola pieza. Quiere decir que lo que dices es lo que haces, que lo que crees es lo que haces. ¿Ok? ok. Ya está, ya es lo que quería decir. Gracias. Yo me quedo con que
Debemos ordenarnos cuando estamos en pruebas, no por lo mucho que difícil que sea o por lo mucho que podamos llegar a sufrir, sino por el propósito de ellas, el resultado que llegaremos a tener, que será hasta tener unas raíces más arraigadas en la fe cuando nuestra paciencia es probada, cuando debemos soportar. Y no podemos negar que no podemos negar que estamos faltos de ayuda porque con toda confianza podemos orar y pedir por sabiduría en el tiempo de prueba. Sí, hijo, gracias. Y yo creo que una de las cosas que nos pasa a todos es que nos gana la soberbia y no pedimos ayuda. Y no pedimos ayuda a Dios. Siendo Él la fuente de toda sabiduría, preferimos quedarnos con nuestro problema y ahogarnos en nuestro problema. Muy bien. Shelly. Bueno, pues me quedo con que muchas veces cuando estamos en la prueba olvidamos que el resultado es que nos vamos a parecer más a nuestro Señor. Y muchas veces oramos para que nos quiten la prueba, pero lo importante no es que nos quiten la prueba, porque si no tuviéramos un examen no sabríamos cuál va a ser el resultado. Entonces, pues nuestra oración es para la sabiduría, para poder soportarla y recordar que vamos a estar débiles por nuestra negligencia, porque si estuviéramos diariamente orando, entregando todo al Señor, poniendo nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo para leer la palabra, creo que aún vengan las pruebas, no van a ser tan... creo que nuestra oración cambiaría a decir, Señor, quítame la prueba, a Señor, ¿qué es lo que tengo que aprender de la prueba? Y creo que somos débiles por nuestra negligencia, porque no buscamos al Señor lo suficiente como debiéramos y como nos lo ordena el Señor también. Me gustó lo que dijiste. Oramos muchas veces pidiendo que nos quiten la prueba y deberíamos orar para pedir sabiduría y no perder la oportunidad, ¿no?, de esta prueba, de saber de verdad que queremos salir aprobados, que queremos salir exaltando el nombre de Dios, no el nuestro. Me gustó mucho. Gracias. Hermano José Luis, por ahí está activo, ¿verdad? Sí, aquí estamos. ¿Me escuchas? Sí, claro, fuerte, claro. Ok. Pues yo lo que definitivamente, como comentaba Chili, a veces, y hablo por mi experiencia, que a veces nos ponía o sea, si no aprendes a tener sabiduría y a ser humilde y entender cuál es la prueba, el Señor te vive poniendo la misma prueba en diferentes personas o en diferentes situaciones, pero que son situaciones iguales a la anterior. Y de alguna manera, ya cuando tú ya entendiste y oraste y te pusiste en sus manos, ya no te afanaste a quererlo hacer como tú, sino realmente ponerte en las manos de Él. Hasta entonces, cuando Él ya ve que ya lo aprendiste, das el brinco, ¿no? Y pasa la prueba y ya no vuelve a suceder, ¿no? No sé si me estoy explicando. Sí, hermano, adelante. O sea, a mí en varias situaciones, vamos, por la situación, quería salir de mis deudas, ¿no? Pero no era buen mayordomo. Pues de alguna manera, aunque el Señor me ayudaba, al yo no querer, al no aprender que tenía que ahorrar, que cuidar, que no endeudarme, no gastar en lo que yo no tenía que gastar, etcétera. Esta prueba fue casi 7 años. Entonces decían, no, es que yo de verdad yo quería salir de deudas.
Pero ya ahorita que ya sucedió, que ya pasó esa situación, pues lo platicamos y decimos que realmente no sabíamos, no éramos buenos mayordomos, no lo hacíamos bien, ¿no? Y no vivíamos de acuerdo. O sea, esto fue el proceso más que nada en el que yo me convertí y quité mis tiendas y todo esto. Pues al principio te das cuenta que no es, o sea, ya te cae el 20 y dices, no, es que esto no es un cambio de religión como la católica, ¿no? Que dices, pues yo soy, pero yo sigo en lo mío, ¿no? Sino que te das cuenta que el estar en Cristo es como decirte, es un modo de vivir. No es una religión, es un modo de vivir. Y entonces cuando te cae el 20, dices, pues yo cómo le voy a hacer, ¿no? Si yo estoy quitando mis tierras, ya no tengo para pagar el departamento que tengo. Y el Señor nos puso una prueba de llevarnos a un departamento pequeño que hasta con decirte que el inodoro estaba en la regadera y cosas así. Y en fin, un sinfín de situaciones que nos fueron robando y ahora, gracias a Dios, ya que ya pasó todo esto, pues tú te vas dando cuenta que como que vas pasando las pruebas y como que vas subiendo de escalones, ¿no? Hasta que ya pasas todas las pruebas, ya no tienes deudas y o sea, en mi caso, ¿no? Y ahorita estamos disfrutando, o sea, que además te enseña a gozarte en lo poco y en lo mucho. O sea, yo me había gozado en lo mucho, pero pues no era un gozo real. Y ahora que estuvimos en pruebas, que había situaciones, que había veces que no teníamos intención, yo no voy a comer y cómo nos va. Dios siempre nos proveía, ¿no? Nos daba una bendición. Entonces, te gozas en lo poco y en lo mucho y das gracias por todas esas bendiciones, ¿no? No importando en qué situación te encuentras. Entonces, eso es lo que yo aporto, ¿no? Lo que yo he aprendido, ¿no? Muchísimas gracias. Valiosísima tu aportación, hermano, sobre todo porque creo que ilustras muy bien cómo el crecimiento, ¿no? Es un escaloncito y luego otro escaloncito. La vida cristiana es así, vamos a crecer en santidad y de repente vamos a caer y de repente vamos a subir y vamos a caer y vamos a subir y ahí vamos a ir, pero el chiste es que hoy estemos un grado mejor que ayer, un poquito más maduros que ayer, un poquito más centrados que ayer, ¿no? Y agradeciendo a Dios por todas estas pruebas y del contentamiento que hablabas, valiosísimo también. Pablo dice, en todo he aprendido y he sido enseñado a tener este contentamiento. Muchísimas gracias. Saludos a Blanca. Otro punto, así más rápido, tocando otro punto, como fue en la situación de aquí de la pandemia, pues ya llevo 5 meses sin salir. Los primeros meses fue así como que entrar así como pero ¿por qué, no? O sea, yo entiendo, pero ¿cómo no voy a hacer nada? Etcétera, ¿no? No puedo trabajar, aparentemente, ¿no? Pero ya hace unas semanas yo ya empezaba a chambear, pero como que el Señor me decía, no, es que yo no quiero que chambees, yo quiero que te dediques a la palabra. Una de las razones por las cuales dejé señoriales. Y lo entendí, y ya como fueron pasando las semanas, me di cuenta de lo que quería el Señor, ¿no? Pero de alguna manera yo me quería afanar de hacer muchas cosas y tengo esta caída tan fuerte, estas dos caídas, primero la conmoción por la caída de mi casa y después salir de una tienda, pues vale con un tapete, esos sanitizantes y me recontracturó toda la espalda y yo digo, bueno, ya no había salido en 5 meses y ahorita que no había al doctor me caí, ¿no? Entonces, al principio no lo entiendes por qué está, o sea, lo dice pues que era una prueba del Señor, que lo que quería es que estuviera quieto, ¿no? Entonces, fui a ver al traumatólogo y me dice, ¿sabes qué? Se contracturó la espalda, la tiene toda contracturada, pero debe gracias a Dios de que sucedió eso, porque si no, dio usted una lesión ya en la cadera del accidente de moto que se hubiera quedado sin caminar. Entonces te das cuenta que ahí está el Señor
y me mandó 15 días en reposo, no absoluto, pero me mandó en reposo y me dediqué o sea, él quería fuerzas, yo quería ver la palabra, pero también quería seguir dedicándome a otras cosas. Y el Señor me aterrizó que yo quiero que te dediques a la palabra nada más, ¿no? Entonces ahorita han sido unas semanas de mucho crecimiento, de mucha paz, de mucho gozo y te das cuenta que el Señor te va poniendo las cosas, o sea, no es lo que tú quieres, es lo que yo quiero, pero a veces no entendemos que así tiene que ser, ¿no? Y aquí estamos, ¿no? Y por eso me estoy conectado. Muy bien, hermano. Muchísimas gracias. Gracias por tu aportación, brother. Pues seguimos. ¿Quién quiere participar por ahí? ¿Emilio? Yo, hermano, Adelante, Emilio. ¿me escuchan? Sí, sí, te escucho. Bueno, la verdad es que hoy estuvo muy bueno el tema, me gustó bastante. Gloria a Dios. Y bueno, con lo que me queda el día de hoy es que debemos mantenernos firmes en oración y pidiéndole mucha sabiduría al Señor para poder soportar y entender aquella prueba, ¿no? Pero toda oración y toda petición que le hacemos al Señor debe ser con fe. Porque si lo que le pedimos y aquella oración no tiene fe, pues no va a ser escuchada. Igual con lo que me voy es que no es lo mismo prueba con pruebas. Ujú. Y eso es con lo que me queda el día de hoy, bro. Muchísimas gracias, Emilio. Dios te bendiga. Por cierto, ¿está tu amiga aquí? Sí, ¿Es Yasmín? es Yasmín, exactamente, bro. Ah, bienvenida, Yasmín. Muchas gracias. ¿Qué te pareció, Yasmín? ¿Qué aprendiste? Cuéntanos de ti un poco. Pues la verdad me pareció un tema muy interesante y pues agradezco que me hayan aceptado pues aquí en este estudio y pues la verdad que algo con lo que he aprendido, bueno, lo que puedo entender es que Dios, o sea, siempre nos va a dar pruebas y creo que las pruebas sirven como para recordarnos quiénes somos nosotros y quién es Dios. Y a través de esas pruebas se produce la paciencia. Entonces, pues también como, bueno, medio escuché que alguien dijo que a veces oramos para pedir que Dios nos quite las pruebas, pues es algo común que sucede con cualquier persona porque pues a veces son muy difíciles. Entonces, pues sí es importante la oración y sobre todo pedir con fe, pero sobre todo saber que Dios tiene el control de nuestras vidas y por algo es que las pruebas están, sino para recordarnos siempre que es necesario buscar de Dios. Entonces, pues es un gusto haber estado aquí y pues muchas gracias. Yasmín, pues la invitación sigue abierta. Ojalá puedas acompañarnos más. Digo, siempre es un gusto compartir con nuevos hermanos la palabra de Dios y que te conectes. Bienvenida. Gracias. Gracias. ¿Quién más anda por ahí? Irma, ¿sí estás por ahí? Hola, ¿Cómo estás, Irma? ¿Qué tal tu semana? bien, muy bien, gracias a Dios. Ya de lleno en el banco, ¿verdad? Sí, 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 sí. ¿Ya no hay cierre de sucursales? Sí, sigue habiendo, Ah, sigue yo creí que habiendo. ya. Bueno, Y pues los cierres son por contagios, entonces sí, estoy muy expuesta, pero confiada en el Señor. amén. Sí, bueno, esto me ha impactado ahorita mucho porque a veces decíamos las pruebas, ¿no? Pero ahorita que lo explicabas que las pruebas pues son las tentaciones y la prueba es el examen. Entonces, pues siempre hay que pedirle a Dios, bueno, que de antemano cuando le recibimos y Él está con nosotros, que era lo que una vez platicaba yo con una amiga, las consecuencias de lo que hayamos hecho, pues vamos a tener que pagarlas. Pero no es lo mismo pagar las consecuencias de un pecado sin Cristo a tener a Cristo en tu vida, ¿no? Que realmente, pues Él es el que nos ayuda a atravesarlo, ¿no? Santiago dice que convertir nuestras dificultades, nuestras pruebas en un periodo de aprendizaje. Y pues los tiempos pueden
ahora sí que enseñarnos cuando estamos atravesando esa prueba, pues pedirle a Dios que nos ayude a soportarla, ¿no? A veces podemos fingir que estamos bien, ¿no? Cuando te saludas con alguien, como, bien, pero de antemano sabes que traes una prueba y no deberíamos de fingir de esa manera, ¿no? Sino yo creo que ser más humildes y a veces podemos compartir con otros porque, digo, a mí me ha pasado, ¿no? Yo la verdad es que desde que nació mi segundo hijo, Yorick, 16 años, pasé por muchas pruebas, las sigo pasando, pero ya ahora gozosa, que es difícil a veces poder entender cómo te puedes gozar en esa prueba. Yo, pues porque pues he vivido, he sacado adelante a mis hijos con el favor de Dios, y a raíz de eso fue que conocí al Señor, ¿no? Sí. Entonces, ahora me volteo atrás y veo todo lo que ha pasado y ni yo lo puedo creer, ¿no? Que digo, ¿cómo pasé esto? Y cuando a veces, bueno, tengo la oportunidad de compartir y que esto se me ha dado todos los días este mes que he estado en esa sucursal, he conocido mucha gente y pues en que les aperturo las cuentas, el Señor abre mi boca para compartir y eso me llena, ¿no? Porque yo digo, pues la verdad es que a mí no me gusta vender y el Señor lo sabe, pero pues el Señor me ha sacado adelante y ya cuando se va el cliente, o sea, de verdad, han de decir que estoy loca, no sé, porque pues me empiezo a reír y le digo, ay Señor, o sea, ¿cómo eres, no? Luego ni me acuerdo qué les dije, pero siento un calor en mi corazón, o sea, algo así, pues como dicen mis hijos, chido, padre, que digo, pues es que tú lo hiciste, ¿no? Simplemente te dejas llevar, te dejas ser, porque es eso lo que tenemos que tener, ¿no? Esa pasión por saber que dependemos de Dios, ¿no? De Él, y que venga lo que venga, pues sabes que vas a estar con Él, y esa es la fe, ¿no? De creerle para que pues puedas soportarlo y que sabemos que Dios no nos va a dejar, que Él nos va a ayudar y en medio de toda esa realidad, pues vamos a conocer profundamente nuestro carácter, ¿no? Es ahí donde conocemos nuestro carácter, en medio de las pruebas, porque ahí es cuando realmente te das cuenta, pues, de qué estás hecho. Sí, amén, amén. Sí, Dios no nos va a probar nunca para destrozarnos, nos va a probar para mejorarnos. Y es lo que va a darnos ese crecimiento. Y ahora que decías esto de que hablas y de repente no sale, ¿no? De tu corazón, es padrísimo porque Pablo lo dice en Efesios, cuando somos controlados por el Espíritu Santo, cuando nos dejamos controlar, cuando dejamos que Él lleve el control de todo. Por eso el Señor estaba lleno del Espíritu Santo y pasó la prueba. Y porque no podía fallar también, imagínense, se acababa la salvación, se acababa todo. Pero sí, dejémonos controlar por el Espíritu. Gracias, Irma, por tu comentario. ¿Quién más está por ahí? Jonathan. ¿Sí nos escuchas, Jonathan? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Qué gusto que estés aquí. Gracias. Pues yo siempre he visto esto como cuando uno está en la escuela o en la universidad, uno tiene que ir teniendo pruebas para poder crecer. En este caso, las pruebas que el Señor nos da son para poder crecer, ¿no? A veces nos rehusamos de esas pruebas, a veces tal vez las reprobamos, porque hay veces que reprobamos esas pruebas porque no nos hemos acercado realmente como Dios quiere. Entonces, el Señor nos vuelve a probar y a probar una y otra vez hasta que podamos pasar esa prueba, ¿no? Al pasar, vamos madurando en las cosas del Señor, vamos creciendo, que es lo que quiere el Señor. Entonces, esto es como un estudio, ¿no? Vamos aprobando exámenes para poder ascender. Licenciatura, maestría, doctorado. Nunca vamos a tener ese doctorado, porque el doctorado solo lo tiene el Señor. Entonces, el chiste es crecer siempre, siempre en las pruebas. A veces nos tocan pruebas muy difíciles y las rehusamos.
Pero entonces al rehusar las pruebas del Señor, entonces estamos rehusando lo que está haciendo el Señor de nosotros. Entonces aquí es poner siempre las manos del Señor, todo, a pesar de que sea difícil o sea lo que sea, ¿no? A veces eso es lo que más complicado es entregar todo. A veces queremos hacerlo nosotros, pero no. El Señor es el que tiene la solución de todo y Él obra siempre a su tiempo y a su momento. Con eso me quedo. Muy bien. Y pensaba ahorita que hablabas, hermano, que todas las cosas obran para bien y se nos olvida que todas las cosas son todas las cosas, las que nos gustan y las que no nos gustan. Es correcto. Muy bien. Muchas gracias por tu participación. Estaban mis sobrinos conectados ahí, vi que le estaban poniendo cafecito, relojito y no sé cuántas cosas en el chat. Hola, sobrinos. Sí. Hola, tío. Hola, ¿cómo están? Bien. ¿Están sus papás ¿Y ahí usted? con ustedes? No. Bueno, cuéntame. Manda. Cuéntame, ¿qué aprendieron? Yo aprendí que eso es lo que está poniendo Dios. En nuestras vidas son pruebas para seguir adelante, seguir yendo atrás de Él, aprender más de su palabra. Como dijo mi tía, a veces rechazamos las pruebas en vez de pedirle a Dios sabiduría que nos ayude, porque a veces nos alejamos cada día del Señor sin aprender nuestros errores. Y las pruebas que nos pone el Señor es una lección que nos da cada día, Sí. una nueva enseñanza. Y pues con esto me quedo, que hay que pedirle sabiduría al Señor para seguir yendo agarrados de su mano cada día. Con eso me quedo, tío. Muchas gracias, sobrino. Muy, muy puntual tu comentario, me gustó mucho. Está por ahí Dani, ¿verdad? Hola, tío. Buenas Daniel, tardes a todos. ¿tú sabes qué significa tu nombre, Daniel? ¿No? Significa Dios es mi juez. ¿Qué significa? Dios es mi juez. Dios es mi juez, así es. Pero a ver, compártenos entonces qué aprendiste. Pues yo me quedé con que Dios nos pone pruebas, unas buenas y unas malas, y esas pruebas nos ayudan a seguirlo y aprendiendo más sobre la palabra. Y con eso me quedo. Muy bien. Y no se olviden de una cosa, ¿por qué nosotros podemos orar al Señor Jesús? Porque Él sabe por lo que estamos pasando. Él fue tentado en todo y nunca pecó. Por eso en sus oraciones busquen al Señor y pídanle ayuda para pasar esas pruebas, esas tentaciones, esos malos pensamientos que vengan en su cabeza. Oren en cada momento. El Señor les va a entender. Jesús sabe por lo que están pasando. ¿Ok? Sí, tío. Muy bien. Gracias. Dios les bendiga. Qué bueno. Ahí me saludan a sus papás. Sí, claro. ¿Hoy les prepararon café o no? No. ¿Ay, no? Ay, el otro día el café estaba espectacular con postre y todo. Muy bien, muchas gracias. Por aquí nos falta todavía Dayana. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, hermanos. Pues la verdad es algo muy difícil para todos. Bueno, yo lo digo en mi persona también, que a veces al principio cuando nosotros estamos empezando una vida cristiana, nos es muy difícil cuando pasamos una prueba, decir, ay Señor, pues haz en mí tu voluntad. Es muy difícil porque no todos queremos atravesar esas pruebas, ¿verdad?
O muchas veces no nos damos cuenta también que esas pruebas son el examen o son la consecuencia de algunas pruebas que nosotros hemos tenido, pero que no las hemos podido, ahora sí, pues pasar con la ayuda de Dios, sino la hemos querido hacer nosotros mismos. Nosotros mismos hemos querido que esas pruebas, pensamos que es algo normal, pensamos, no, pues es que lo voy a hacer así, 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 pero no es así. Todo lo que nosotros vivimos, desde el momento que nosotros nos levantamos, siempre debemos de poner todo en las manos del Señor, porque es el único que nos puede dirigir en nuestros días. Yo, la verdad, he vivido muchas cosas desde que conocí a Cristo, pero un día desesperada, yo dije, Señor, ¿qué hago? Y gracias a Dios por la vida del pastor que nosotros, pues, el que nosotros pues fuimos bautizados por él. No lo cuento solo como anécdota pequeño, ¿verdad? Sí, sí, sí. Él me dijo, Dianita, todas las mañanas toma tu cruz, crucifícate a ti misma, como nuestro Señor murió por nosotros en una cruz. No hay cosa que Él no pueda hacer por ti, pero tienes que dejar tus cargas en las manos de Él. Y cuando uno decide dejar las cosas en las manos del Señor, todo va fluyendo de manera diferente. Pero cuando nosotros nos rehusamos, porque siempre está esa parte donde dice la humildad, no tenemos la humildad para poder perdonar, para poder ser pacientes, para poder reconocer en lo que nosotros estamos fallando, porque normalmente siempre queremos que las cosas sean como nosotros queremos que los demás sean como nosotros queremos, como a nosotros nos agrada para que nosotros podamos estar bien, ¿no? Nosotros eso es lo que nosotros queremos siempre, pero no es lo que Dios nos está mandando. Dios nos está mandando algo diferente. Nos dice que seamos gozosos en las pruebas, y las pruebas van a ser de diferentes maneras. Van a ser ya sea económicas, de salud, para probar nuestras diferentes conductas o nuestras diferentes actitudes que tenemos, porque a veces podemos tener lo demás, pero nuestras actitudes pueden estar mal. Y también también el Señor dice que tenemos que cambiar todas esas cosas. Dice, dejar todo esto. Y también menciona cuáles son las cosas que nosotros debemos de dejar en Efesios. Pero a veces no queremos reconocer que no hemos cambiado todas esas cosas y entonces no queremos aceptar las pruebas ni queremos aceptar las consecuencias. Entonces, aquí yo le doy gracias a Dios porque pues en el poco tiempo que yo lo he conocido, Él nos ha dado diferentes pruebas y yo le doy gracias a Dios porque hoy por hoy pues estamos mi esposo juntos, él y yo y mis hijos y pues le doy gracias a Dios por todas esas pruebas que Él nos ha mandado y por todas las que vaya a mandar y pues que igual pues aprendamos a aceptar las consecuencias también, porque no todas son pruebas, algunas son consecuencias de nuestras malas actitudes y decisiones que tomamos. Y bueno, yo siento que no todo es echarle la culpa a Dios, ¿verdad? Porque muchas veces Él nos muestra el camino, pero nosotros no lo queremos, agarramos otro. Y entonces ahí es donde viene la consecuencia. Y yo me quedo con eso, hermano, y pues que nos gocemos. Yo casi siempre me río y mi hija siempre me pregunta, mamá, cuando hay algo, me dice, mamá, ¿no estás preocupada? Mamá, ¿no estás? Le digo, sí, estoy preocupada, pero ¿de qué me va a servir eso? Y a veces el niño más pequeño a veces sí se da cuenta cuando tengo algo y me dice, mamá, ¿por qué no te estás riendo? Le digo, no me estoy riendo, no, y me empiezo a reír y digo, Señor, qué grande eres, porque hasta mi hijo me viene y me dice, oye, no te estás riendo, estás mal, gózate, y me empiezo a gozar. Pues con eso me quedo, hermanos.
Muchísimas gracias. Mira, ahorita que hablabas, pensaba en que efectivamente muchas veces estamos en medio de una prueba, estamos en medio de la disciplina y la disciplina, a consecuencia de los actos que hayamos hecho, se convierte entonces en la prueba, ¿no? Se convierte en ese momento de dolor, de angustia, en la tentación que puede llevarnos a negar a Dios. Me gustó mucho tu comentario, muchas gracias. Ahí está Dayana, ¿verdad? Hola. Hola, yo me quedo con que Dios siempre manda pruebas y no hay, en la Biblia dice que no hay prueba que no podamos pasar porque Dios es justo y nos pone pruebas conforme a nosotros estamos y que si no sabemos cómo pasarla, tenemos que pedírselo a Él en lugar de estar pidiendo o orando porque nos la mandó, sino estar pidiendo cómo pasarla, tener paciencia y ¿cómo se dice? Tener paciencia y tener gozo con lo que nos manda el Señor. Con eso me quedo yo. Muchísimas gracias. Efectivamente, la Biblia dice que no nos mandará ninguna prueba que no podamos resistir, ninguna tentación. Todas están diseñadas para nosotros. Gracias por ese comentario también. Lili, ¿estás por ahí, Lili? Sí, aquí estoy. ¿Nos puede comentar, por favor, Lili? Claro que sí. Bueno, pues acerca de las pruebas, pues también me impacta, ¿no? Que las pruebas son tentaciones y que no es lo mismo las pruebas que la prueba. La prueba es pasar el examen, la autenticidad de algo que estamos viviendo, por lo cual ya pasamos esa prueba. Que pues muchas veces estamos pasando por diversas pruebas y es ahí cuando nosotros debemos de pedirle con toda nuestra fe a Dios, sin dudar de que vamos a tener una respuesta. A veces cuando estamos pasando por pruebas difíciles, por pruebas de dolor y nos sentimos débiles, pues es ahí cuando el diablo se aprovecha, ¿no? de esta debilidad y nos hace caer en tentación. Entonces no debemos de permitir este sentimiento de debilidad, porque debemos de estar siempre confiados en que aún a pesar de esas pruebas difíciles, esas pruebas de dolor, esas pruebas de angustia, de desesperación, de cualquier tipo de pruebas, el Señor siempre va a estar con nosotros, que siempre debemos de orar, debemos de pedirle al Señor con toda nuestra fe, debemos de escudriñar su palabra, debemos por eso de estudiar, ¿no? Como usted bien decía, cada día pues vamos dando un paso a pasito para conocer más acerca de la palabra de Dios, para tener más hambre de la palabra de Dios y poder pasar el examen de esas pruebas. Con eso me quedo, señor Juan Enrique. Muchísimas gracias, Lili. Nuestra vida es un crecimiento constante y oremos también como oraba aquel varón que dijo, creo, Señor, pero ayuda a mi incredulidad. Y también no podemos irnos sin recordar por qué Eva cayó. Eva cayó porque dudó de la palabra de Dios y entonces la serpiente hizo de las suyas y no fue hasta que había comido que dijo, la serpiente me engañó y entonces comí. Ya no es válido para nosotros decir eso, ¿no? Tenemos que fortalecernos en el espíritu para no caer. Quiero saludar a mi mamita también. Hola, mamita. Haga así. Hola. Ahí está.
Muy bien. Oigan, ahí están mis sobrinos, ahí está mi abuelita. Sobrinos, ¿podemos orar? ¿Pueden orar alguno de ustedes dos para despedirnos este día? Sí, bueno. Gracias, sobrino. Danos un día más de aprender tu palabra, Señor. Gracias por guiarnos un día más. Gracias, Señor, por estar aquí con nosotros, guiándonos, aprendiendo y orando cada día, Señor. Te pido por todos los que están aquí, Señor, reunidos ante tu gracia, Señor. Te pido a mi tío y a mi tía y a todos los que están presentes que los ayuden, que sigan cada día en su camino, que no les pase nada, Señor. Gracias por utilizar a mi tío, por transmitirle las palabras para ayudarnos cada día, Señor. Te pido por todos los que están aquí, por mis papás y por todos los que están aquí, Señor. Te pido por mi abuelita, que todo salga bien. Gracias, Señor, por estar aquí y gracias, Señor. Amén. Amén, amén, Gael. Que sigan creciendo los dos en sabiduría y gracia.